todos los jóvenes y niños a sus clases. Y nosotros pues nos vamos preparando, hermanos, para la prédica de esta mañana. Ya nuestra hermana compartió el anuncio en relación a la conferencia que vamos a tener para los matrimonios, hermanos. Cada uno de nosotros, personas servidores, hermanas servidoras, tenemos que tener una cosa bien en claro, de que Dios ha depositado ministerios en los cuales nosotros vamos a tener una función, pero el ministerio principal de cada persona, hermanos, es su familia. Eso, hermanos, es algo que la Biblia soporta de una manera muy fuerte. El ministerio principal de cada persona que esté llevando una función dentro de la iglesia es la familia, hermanos. Si el núcleo de la familia no está fuerte, ese mismo organismo que es parte de la iglesia no va a poder ser fuerte por sí mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, lo que la Escritura nos enseña en relación a la importancia de lo que viene siendo el matrimonio, porque cada núcleo de la familia tiene que ver con el matrimonio. Si el matrimonio está en desorden, toda la familia va a estar en desorden. Así que, hermanos, hermanas, si ustedes no han hecho planes, les invitamos a que hagan planes para estar presente a esta conferencia que, como ya se anunció, el título es Reformando el Matrimonio. Vamos a aprender algunos principios bíblicos, hermanos, y la importancia de lo que viene siendo el matrimonio ante los ojos de Dios. Hemos estado viendo, hermanos, y vamos a continuar viendo conforme va pasando el tiempo, de cómo la maldad va aumentando, y conforme la maldad va aumentando, hermanos, el núcleo familiar va a continuar siendo atacando. Estoy seguro que cada uno de nosotros lo hemos visto a primera mano, de cómo el matrimonio ha sido atacado de una manera muy directa. Hoy en día ya es completamente común lo que viene siendo el divorcio, algo que años atrás pues era algo muy raro. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de no apegarnos a lo que la sociedad enseña, a las normas de ellos, sino apegarnos, hermanos, a los principios bíblicos. Y la palabra de Dios está llena de enseñanzas, consejos y principios en relación a los matrimonios. Así que solamente les quería compartir ese anuncio o enfatizar una vez más, hermanos. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar al tema de esta mañana. Les voy a invitar que me acompañen al libro de Mateos. Continuamos viendo la enseñanza de esta serie del Sermón del Monte. La semana pasada estuvimos aprendiendo en relación a Jesús y los juramentos. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo una enseñanza dentro de lo que viene siendo la enseñanza general del amor hacia los enemigos. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a estar aprendiendo específicamente de Jesús y la venganza. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que hay un mal dentro de nosotros, y ese mal se manifiesta de diferentes maneras, pero una de las maneras en las cuales se manifiesta es de que cuando una persona nos hace algo, hermano, nosotros inmediatamente queremos tomar venganza por nuestras propias manos. Ya sea que una persona nos ofendió verbalmente, ya sea que una persona nos ofendió de una manera física, nosotros el primer instinto es querer vengarnos inmediatamente. Entonces vamos a aprender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a este principio, en relación a la venganza. Acompáñenme a Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 38 en adelante. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, como dice, no se lo rehuses. Vemos el mismo patrón en esta enseñanza, hermanos, en relación a la secuencia de enseñanzas que hemos estado llevando a cabo por algunas semanas, de cómo nuestro Señor Jesucristo en este Sermón del Monte no está contradiciendo la ley. Nuestro Señor Jesucristo no está agregando a la ley. Lo único que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es dar la interpretación correcta, por la razón principal de que los fariseos y escribas habían dado su propia interpretación, y a su propia interpretación que ellos cumplían, no solamente la cumplían ellos, sino que enseñaban a los demás a que la cumplieran de acuerdo a su propio precepto. Entonces, en esta mañana, hermanos, en esta enseñanza nos encontramos de que el corazón de este mensaje principal tiene que ver con la ley conocida, hermanos, como la ley del talión. Esta ley la encontramos primordialmente en la ley de Moisés, como tiene que ver Éxodo, Levítico y Deuteronomio.
Entonces, antes de entrar a la enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, regresemos al Antiguo Testamento, hermanos, para ver dentro de su contexto cuál era la aplicación principal de la ley del talión. Una de las reglas de interpretación más importantes, hermanos, que es tomada por alto en muchos púlpitos, es la regla de interpretación del contexto. Y lo que esta regla nos enseña es que nosotros no podemos interpretar un texto por sí mismo, sino que tenemos que ver los textos de antes, los textos después, y en el caso del contexto general tenemos que ver toda la escritura para ver qué es lo que nos enseña de ese asunto. Esta regla, hermanos, como ha sido pasada por alta, genera demasiadas herejías, porque mucha gente toma un texto y solamente lo interpreta por sí mismo, y esta enseñanza de hoy en día, hermanos, es una de las enseñanzas que más ha sufrido una malinterpretación, junto con algunas otras que vamos a aprender dentro del mismo Sermón del Monte, pero nosotros tenemos que tener el cuidado, hermanos, prestar la atención para asegurarnos que estamos entendiendo la enseñanza tal como Jesús la presentó dentro de su contexto. Entonces, para empezar, hermanos, regresemos al Antiguo Testamento, no pierdan Mateo capítulo 5, y vayamos al libro de Éxodo capítulo 21. Y aquí, hermanos, vamos a ver, vamos a estar viendo en tres partes lo que viene siendo en Éxodo, en Levítico y Deuteronomio, lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a esta ley del talión. En Éxodo capítulo 21 está hablando acerca de las consecuencias de herir a una mujer que estaba embarazada, y el versículo 23 de Éxodo capítulo 21 nos enseña lo siguiente: mas si hubiere muerte, en el caso del bebé o la mujer en sí, entonces, como dice, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué es lo que la ley del talión entonces implicaba para las personas que estaban bajo este gobierno? Es de que cualquier afrenta, cualquier crimen que era cometido, debería de ser pagado a la misma medida. Si la persona murió, se debía de pagar con la vida, ojo por ojo, diente por diente. Vayamos al libro de Levítico para ver los textos paralelos, versículos paralelos. El libro de Levítico capítulo 24, versículo 18. Vemos el mismo patrón en este versículo. Dice la palabra de Dios: el que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Veamos el último ejemplo, Deuteronomio capítulo 19, versículo 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Surge la siguiente pregunta, hermanos, y es aquí donde la regla de interpretación de la hermenéutica básica es necesaria. Aparentemente, hermanos, Jesús está contradiciendo en Mateo capítulo 5 lo que la ley del talión nos enseña. Incluso he escuchado predicadores que enseñan de tal manera de que Jesús estaba cambiando la enseñanza tal como lo vemos en la ley de Moisés, y que Jesús estaba suavizando y hasta cierto punto dándole un nuevo sentido a la ley. Eso no puede estar más lejos de la realidad, hermanos. Recordemos Mateo 5:17, palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Surge la siguiente pregunta entonces: ¿cómo nosotros debemos de entender las palabras de nuestro Señor Jesús dichas en Mateo capítulo 5 en relación con la ley del talión? Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es la audiencia a quien está siendo hablado dicho mensaje. Y también tenemos que entender el contexto histórico de cómo es que la gente vivía en el pueblo de Israel. Una cosa que vemos, hermanos, en relación a la ley es que el pueblo de Israel estaba bajo un gobierno teocrático. ¿Qué significa eso?
que era Dios mismo quien los gobernaba. Nosotros hoy en día tenemos los gobiernos, el presidente Joe Biden que gobierna sobre esta nación. Los israelitas en aquel entonces eran gobernados por Dios. Dios implementó jueces para que llevaran a cabo los mandamientos. Si alguien los corrompía, eran los jueces, los alguaciles, los que tenían que llevar a cabo las consecuencias. Tenemos que entender este principio, hermanos, porque la ley del talión, hermanos, debía de ser llevada a cabo por los alguaciles y por los jueces, no por las personas. ¿Y cuál era la interpretación de los fariseos y escribas? Que ellos tomaban lo que la ley de Moisés dice, lo que la ley del talión dice, pero lo querían aplicar para tomar venganza por sus propias manos. Ellos decían, la ley dice ojo por ojo, diente por diente, si tú me haces, prepárate porque yo te voy a hacer igual. Y ellos querían tomar la venganza en sus propias manos. En ningún momento, hermanos, se permitió que una persona tomara venganza por sus propias manos, incluso en el Antiguo Testamento. Al ver estos detalles, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que nuestro Señor Jesucristo para nada se está contradiciendo, pero al mismo tiempo, hermanos, vamos a aprender unos principios prácticos que nosotros debemos de considerar todos los días. Porque como lo mencionaba al principio, tenemos una tendencia, tenemos un mal dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando una persona levanta alguna mala palabra en contra de nosotros, nuestra primera reacción es devolverle. Ni siquiera al mismo nivel, pero si esa persona me dijo una maldición, yo le voy a aventar 3. Si esa persona me aventó una indirecta, yo le voy a aventar 4. Si esa persona me da una cachetada, yo lo voy a agarrar a patadas. Normalmente queremos devolver un castigo más allá de lo cual hemos recibido. Lo cual también, hermanos, era uno de los propósitos principales de la ley del talión. La ley del talión, hermanos, fue implementada con el propósito específico de que los malhechores que cometían ciertos crímenes, el pago que iban a recibir no debería de ser más alto de lo que cometieron, ni tampoco más bajo. Hoy en día vivimos hasta cierto punto en un gobierno donde han cambiado muchas cosas y las leyes continúan cambiando. Y es muy diferente a los tiempos de aquel entonces, porque hoy en día puede que haya una persona que haya matado a alguien y esa persona posiblemente solo reciba 10 años de cárcel. En aquel entonces el crimen cometido por el malhechor debía de recibir la misma paga de lo que él hizo. Si tomó una vida, tenía que pagar con su propia vida. Si mató a un animal, tenía que pagar con otro animal. Ojo por ojo, diente por diente. Pero, hermanos, y esta parte es importante, pero esta ley del talión jamás fue implementada para que la gente tomara venganza por sus propias manos. Ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento es soportada dicha doctrina. Y quiero que regresemos a Deuteronomio capítulo 19. Y vamos a ver un poco más para atrás, hermanos, para ver estos detalles. Deuteronomio capítulo 19, veamos el versículo 15 en adelante. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, dice la palabra de Dios: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, y como dice la siguiente parte, delante de los sacerdotes y de los jueces. No está diciendo, si alguien levanta falso testimonio, ve y pégale tú mismo. No, si alguien levanta falso testimonio, llévenlo delante de Jehová, y la autoridad implementada por mismo Dios fueron los sacerdotes y los jueces que hubiere en aquellos días. Versículo 18, y los jueces, este detalle es importante, los jueces inquirirán bien. ¿Quién debía de asegurarse de que la ley del talión era cumplida? Los jueces, los alguaciles. Jamás fue implementada para que la persona tomara venganza por su propia mano. Versículo 18, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán, y como dice la siguiente parte, y temerán.
Este detalle es importante, hermanos, porque el propósito principal de la ley del talión era implementar temor en los malhechores. De que si una persona cometió un crimen, los alguaciles implementados llevaban a cabo la ley del talión, le daban el mismo pago y el pueblo de Israel veía el pago que ese malhechor recibió. De esa manera generaba temor en su corazón, al punto que esa persona no quería cometer un crimen porque sabía que si lo hacía iba a recibir el mismo trato. Continúa diciendo en el versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué era entonces lo que los fariseos y escribas estaban enseñando y practicando? De que era completamente aceptable el tomar esta parte de la ley y aplicarlo a un nivel personal. Que si esta persona me hizo a mí esto, yo se lo voy a regresar. Pero en ninguna parte, hermanos, una vez más, enfatizo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento es permitido dicho comportamiento. Y ahorita vamos a aprender, hermanos, lo serio que puede ser cuando nosotros queremos o tomamos venganza por nuestras propias manos. No sé cuántos de ustedes, hermanos, pero en tiempos pasados pienso que cada uno de nosotros hasta cierto punto hemos tomado cierta venganza en nuestras propias manos. Ya sea que una persona nos insultó verbalmente y nosotros no nos detenemos inmediatamente. Todo esto yo le voy a hacer peor todavía. Vamos a aprender, hermanos, el concepto que Dios presenta a través de su escritura a la seriedad de lo que implica tomar venganza por nuestras propias manos, hermanos. Nosotros servimos a un Dios justo, hermanos, y la venganza solo le pertenece al Dios justo. No cometamos el error de querer tomar venganza por nuestras propias manos. Ahora, entendemos un poco ya, hermanos, lo que tiene que ver con la ley del talión. Entendemos de que fue implementada para que el pago a los malhechores no fuera más severo ni menos severo que el crimen cometido, sino exactamente como esa persona hizo, ese iba a ser su pago. También entendemos que la ley iba a ser cumplida o llevada a cabo por los jueces y alguaciles, no por las personas. Hoy en día nosotros, hermanos, no vivimos bajo una teocracia, pero sí vivimos bajo gobiernos democráticos o, como en este caso, vivimos en una república. Tenemos una constitución a nivel federal y a nivel estatal tenemos ciertas leyes a las cuales nosotros nos debemos de someter. El propósito de estas leyes o estos gobiernos, hermanos, es la misma que la que encontramos en aquel entonces. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace al bien, sino ¿a quién? Al que hace el malo. El propósito de los gobiernos, hermanos, es infundir temor a los malhechores. Eso es una doctrina bíblica, hermanos. Cuando una persona comete un crimen, la responsabilidad de los gobiernos es llevar a cabo un castigo de tal manera que genere temor en los habitantes de esa nación. Eso no es algo nuevo en este entonces, eso lo vemos incluso, hermanos, desde antes de la ley. Tan pronto como en el Génesis vemos de que la ley capital era aplicada, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Los propósitos de los gobiernos, hermanos, es infundir temor a los malhechores. Los gobiernos no están establecidos, hermanos, para reformar el comportamiento de los habitantes de esa nación. Para empezar, aunque quisieran hacerlo, no pueden. Nosotros sabemos, hermanos, que el único que tiene la capacidad de reformar aquel comportamiento inadecuado por parte de nosotros es el Espíritu Santo, que ahora mora dentro de nosotros. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, hermanos, no tiene absolutamente ningún freno. Y esa persona va a vivir como le dé la regalada gana. Es por eso que hay personas que están en la cárcel, salen de la cárcel y al mes o a los 2 meses terminan en la cárcel otra vez.
No hablando de una manera general, pues hay personas que incluso en la misma cárcel escuchan el evangelio, pero es el evangelio el que trae el cambio a la vida de esa persona. Los gobiernos, hermanos, no pueden reformar el comportamiento de sus habitantes. El propósito de los gobiernos es castigar a los malhechores y al mismo tiempo infundir temor sobre el resto de sus habitantes. Versículo 3 de Romanos capítulo 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Como dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a las leyes locales, debemos de temer, hermanos. Y estoy seguro que posiblemente muchas personas presentes lo experimentan cuando saben que están usando documentos falsos, ya sea en su licencia, ya sea en su aseguranza, que para empezar no entiendo por qué gente saca documentos falsos en la aseguranza, no es como si fuera algo difícil de adquirir de una manera legal, y el momento que se pone un policía detrás de él comienzan a sudar. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la ley, hermanos, infundir temor al que hace mal, no al que hace el bien, al que hace el mal. Cuando nosotros quebrantamos la ley, hermanos, el temor va a venir a nosotros. Está la luz roja y nosotros la pasamos, inmediatamente comenzamos a voltear sobre nuestros hombros para ver quién nos vio. Ese es el propósito de las leyes, ese es el propósito de los gobiernos, infundir temor y castigar a aquellas personas que son encontradas culpables. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Cuál es el propósito entonces de los alguaciles? ¿Cuál es el propósito de los jueces? ¿Cuál es el propósito de los gobernadores? Castigar a los malhechores. Castigar a los malhechores y infundir temor a aquellas personas para que aprendan que lo que ellos hacen cuando se van en contra de la ley tiene consecuencias. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque el propósito principal de la ley del talión, a la cual nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia en Mateo capítulo 5, ese es el propósito principal. Y tenemos que entender, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando el sermón del monte, no está hablando a las naciones, no está hablando a los gobernadores, no está hablando a los jueces o alguaciles, está hablando a cada persona como individuo. Y lo que Cristo está diciendo, no tomes venganza por tus propias manos. No seas partícipe de aquel espíritu vengativo cuando una persona comete una afrenta directamente en contra de ti. Ese, hermanos, es el corazón del mensaje de Mateo capítulo 5. Los gobiernos y autoridades, hermanos, entonces ahora entendemos que son establecidos para el castigo de los malhechores y para el bien de la sociedad. No solamente vemos este modelo, hermanos, en la sociedad, gobiernos y naciones donde nosotros vivimos, sino que lo mismo debe de ser aplicado dentro de los hogares. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay personas que piensan que están demostrando mucho amor al no castigar a sus hijos o hijas cuando hacen lo indebido, pero la realidad de las cosas es que lo que están mostrando es que no aman a esa criatura. La palabra de Dios nos enseña que el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 19 versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vemos cómo la palabra de Dios presenta el balance perfecto, porque también hay personas que son muy abusivas y personas que posiblemente están presentes, que quedaron marcadas por el tratamiento de sus padres. Lamentablemente eso es algo muy dado en la cultura de nosotros, donde la forma en que ejercían la autoridad era siempre a través de golpes. Esa no es la manera correcta.
Por eso dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 18, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque cuando solo lo que existe es castigo, lo que están haciendo es destruyendo a la vida de esa persona. Pero también por el otro lado, no debe de detenerse la disciplina y el castigo en la vida de esa persona, en la vida de ese muchacho. Porque si lo hacen, dice la palabra de Dios, lo estás aborreciendo. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El castigo, hermanos, tiene un propósito tanto en el hogar como en las naciones donde nosotros vivimos. Y ese propósito específico es de asegurarse de que esa persona no vuelva a cometer dicho crimen y que al mismo tiempo infunda temor en las otras personas. Yo recuerdo cuando era pequeño y que mi hermano o mi hermana recibía un castigo por parte de mi mamá o de mi papá, no me quedaban ganas de hacer lo mismo. Ese es el propósito del castigo, hermanos, el propósito de la corrección. Y cuando nosotros vemos en las noticias de que a una persona manejando en la Federal borracho mató a 5 personas, vemos el castigo, y las personas que quieran pensar algún día manejar tomados van a pensar en eso. Híjole, si me agarra la policía me va a esperar lo mismo que a ese malhechor. Ese es el propósito de los gobiernos, hermanos, castigar a los malhechores y al mismo tiempo infundir temor entre sus habitantes. Ahora, con esta información en mente, hermanos, regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 38. Ahora que entendemos un poco el contexto, sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo, oísteis que fue dicho, no está haciendo referencia directamente a la ley, sino que está haciendo referencia a la interpretación de los escribas y fariseos. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. De una manera general, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo está atacando, lo que nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros entendamos en esta mañana, hermanos, es que nosotros no debemos ser partícipes de aquel espíritu vengativo que viene a nosotros cuando una persona comete una afrenta directamente en contra de nosotros. Créalo, hermano, hermana, que cada uno de nosotros vamos a ser tentados en eso. Cuando una persona levanta alguna maldición en contra de ti, te ofende, lo primero que queremos hacer es regresarle el mismo pago. Oh, ¿tú me dijiste eso? Prepárate, porque yo sé de ti información que te va a destruir. Inmediatamente, hermanos, nuestro primer instinto es tomar venganza por nuestras propias manos. Y vamos a aprender, hermanos, la seriedad que implica cuando nosotros llevamos eso a cabo. Pero antes de eso, hermanos, veamos unos versículos que nos muestran de una manera muy clara, hermanos, de que para el cristiano, hermanos, jamás deberíamos de querer tomar venganza por nuestras propias manos, pues la venganza, hermanos, le pertenece a nuestro Dios. La venganza le pertenece a nuestro Dios, hermanos. Cuando una persona diga algo en contra de ti, cuando una persona te ofenda, cuando una persona te maltrate, tú no debes tomar venganza por tus propias manos, pues tenemos el juez de jueces, hermanos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, claramente la palabra de Dios nos enseña, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Hermano, hermana, nosotros servimos a un Dios justo. Y ese Dios justo, hermanos, va a llevar a cabo su justicia. No queramos tomar justicia y venganza por nuestras propias manos, pues al hacerlo estamos tomando un papel que solamente a Dios le pertenece. Solamente a Dios le pertenece, hermanos. La próxima vez que seamos tentados con querer llevar a cabo venganza por nuestras propias manos, que se nos venga esa palabra a la mente, eso le pertenece a Dios, no a nosotros, hermanos. Y téngalo por seguro que Dios es más justo que todos nosotros juntos. Dios es mucho más justo, hermanos. Y debemos de descansar en la justicia de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 22, no digas, yo me vengaré.
Espera a Jehová y Él te salvará. No te vengas, no digas yo me vengaré, mejor espera en Jehová y Él te salvará. La próxima vez, hermano, hermana, que una persona levante una afrenta, un falso testimonio, cualquier cosa en contra de ti, no cometamos el grave error de tomar venganza por nuestras propias manos, hermanos, porque la venganza le pertenece al Rey de este universo. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos tomando un papel que no nos pertenece. Muchas veces, hermanos, en la propia ira, nosotros actuamos. Hay incluso un dicho en el mundo que dice que no prestes dinero cuando estás contento, ni tomes decisiones cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque cuando los sentimientos son envueltos, hermanos, la mayoría del tiempo tomamos muy malas decisiones. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dicho cosas de las cuales nos arrepentimos de haberlas dicho, pero las dijimos en un tiempo llenos de ira? Estamos completamente enojados, no tenemos el suficiente dominio propio y ahora sí agárrate porque vas a ver lo que te voy a decir. Y actuamos inmediatamente. Pero la palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 1 versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros queremos tomar cuentas por nuestras propias manos, el juez de jueces nos ve de arriba abajo y nos dice: oh, ¿quieres tomar justicia por tus propias manos? Ándale pues. ¿Queremos tomar la responsabilidad que solo le pertenece a Dios? Ándale pues. Pero téngalo por seguro que el fin ni de aquella persona ni de nosotros va a ser bueno, hermanos, porque estamos tomando una responsabilidad que no nos pertenece. Cuando nosotros entendemos este principio, hermanos, nos va a ayudar a evitar iras, engaño, rencor hacia aquellas personas que nos cometen las diferentes afrentas, hermanos. Sabemos perfectamente, hermanos, que la vida del cristiano está llena de todas estas cosas. La misma bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Somos bienaventurados, hermanos, somos dichosos cuando eso pasa. Y cuando eso pasa debemos de tener el cuidado de no tomar venganza por nuestras propias manos, pues el juez de jueces, hermanos, va a llevar a cabo su justicia. Nosotros lo único que tenemos que hacer es sentarnos y confiar en que nuestro Dios juez justo va a llevar a cabo su justicia, hermanos. Dice la palabra de Dios en un proverbio o salmo, perdón: Dios es juez justo y está airado con el impío todos los días. Tiene su arco, tiene su espada afilada. El Dios de los dioses, hermanos, el Rey de reyes y Señor de señores, es un juez justo, hermanos. Y cuando ese rey traiga su justicia sobre las personas que no se arrepientan, va a ser algo horrorífico, hermanos. Es algo horrorífico, hermanos, que nosotros, si no estamos viviendo en el temor de Dios, nos debería de poner a temblar. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Vamos a aprender, hermanos, conforme vayamos viendo los detalles de Mateo capítulo 5, de que nuestro Señor Jesucristo está yendo más allá de lo que se espera. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, de que nos debemos de limitar a solamente dar el mismo trato que nosotros recibimos. Si una persona me trata bien, yo lo voy a tratar bien. Si una persona me trata mal, yo le voy a dar el mismo trato. Pero ese pensamiento, hermanos, es un pensamiento secular. El cristiano y la cristiana, hermanos, no puede pensar de la misma manera. Nosotros, hermanos, debemos de tener el pensamiento y sentir de que vamos a pagar bien por mal. Cuando una persona nos hace mal, hermanos, nosotros no les podemos regresar el mismo trato. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Como dice el versículo 22, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Queremos llevar a cabo la justicia de Dios, hermanos, con aquellas personas que nos ofenden, con aquellas personas que nos dan un maltrato? Paguemos bien con mal. Dios se va a encargar del resto, hermanos. No queramos tomar el papel de Dios. Y lo que Cristo está enseñando en este sermón del monte, en esta sección específica, no cometamos el error de ser partícipes de aquel espíritu vengativo. Jesucristo no está hablando a las naciones, Jesucristo no está hablando a los jueces, Jesucristo está hablando a individuos como lo somos usted y yo. La ley del talión fue dada con un propósito y debía de ser cumplida o llevada a cabo por los jueces.
De la misma forma que hoy en día nosotros, hermanos, tenemos a los gobiernos que deben de cumplir sus leyes. Ahora, tenemos que ver la otra cara de la moneda. Nosotros tampoco podemos interpretar esto, hermanos, de tal manera de que si un hermano hace algo en contra de nosotros, nosotros lo debemos de ayudar a que nos haga más mal todavía. Porque hay mucha gente que ha interpretado, hermanos, que si una persona nos da una bofetada en la mejilla izquierda o la mejilla derecha, que le pongamos la otra. Y lo quieren interpretar de una manera literal. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos. Si ese fuera el caso, para empezar, cuando una persona golpea a otra, está quebrantando el sexto mandamiento. Recordemos la enseñanza de hace algunas semanas, no solamente aquel que mata a una persona físicamente está quebrantando el sexto mandamiento, sino cuando una persona le dice fatu a su hermano, ya es un asesino. Cuando una persona bofetea a otra persona, hermanos, está quebrantando el sexto mandamiento. Y si una persona me llegara a bofetear a mí en la mejilla derecha, al yo ponerle la izquierda le estoy ayudando a que continúe pecando. Eso no es lo que Cristo está enseñando en este sermón, hermanos. Y vamos a ver en unos momentos, hermanos, cómo nuestro mismo Señor Jesucristo no hizo eso cuando lo bofetearon en una ocasión. Pero antes de que veamos eso, hermanos, quiero que veamos esta parte, hermanos, dentro de la iglesia. Porque lamentablemente, hermanos, hay hermanas que son muy abusivos y abusivas y que se refugian con este versículo, pensando que la otra persona debe de quedarse callada y no hacer nada cuando esa persona está sufriendo, ya sea falso testimonio o cualquier cosa por parte de la otra persona. Eso no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y lo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de hacer, Mateo capítulo 18, versículo 15, cuando un hermano peca en contra de ti. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ayúdale a que peque más. No dice así, ¿verdad? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando entonces? Cuando una persona, cuando un hermano, cuando una hermana peca en contra de mí de la manera que haya sido, es mi responsabilidad de ir y reprender a esa persona estando él y yo solos. No lo voy a hacer con un espíritu vengativo de que espero, agárrate porque ahora sí. No, lo debemos de hacer por el bienestar espiritual tanto nuestro como el de la persona. Porque déjame decirte, hermano, hermana, que cuando una persona peca en contra de ti y tú no sigues el consejo de la palabra de Dios, lo único que va a pasar es que te vas a llenar de rencor y nos vamos a podrir de odio, hermanos, dentro de nosotros, al punto que vemos al hermano o la hermana y hasta le sacamos la vuelta, no lo podemos ver ni en pintura, como dicen. Todo eso se puede evitar, hermanos, si seguimos el consejo bíblico. Cuando un hermano peca en contra de ti, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por mundano. Es lo que la palabra de Dios está diciendo cuando dice por gentil y publicano. Tenlo como de los perdidos de allá afuera, porque muy posible es lo que es. Porque aquel y aquella que verdaderamente pertenecen al reino de Dios, hermanos, como hemos aprendido, va a ver el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y va a decir sí, Señor. Decía nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y si nuestro Señor Jesucristo nos está dando instrucción, ¿qué debemos de hacer nosotros en medio de un pleito y nosotros no lo cumplimos? Es porque no es nuestro Señor. Es por eso que la palabra de Dios dice, si no oye a todas esas personas, tenlo por uno de los perdidos de allá afuera, porque muy posiblemente que lo es. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tampoco significa, hermano, hermana, que si entra un malhechor a tu casa a las 10 de la noche, tú debes de ponerle la otra mejilla para que te golpee y se lleve todas tus pertenencias. Claro que no. Nosotros tenemos la responsabilidad
como padres, como sacerdotes ante los ojos de Dios, de nuestra familia, de protegerla. Hermano, hermana, hermano, si una persona entra en tu casa a las 10 de la noche queriendo hurtar, queriendo hacer un mal, es tu responsabilidad cuidar a tu familia. No nos podemos refugiar con un texto sacado fuera de contexto para decir, no, pero es que no debo hacer nada. No, para eso están las leyes. Para eso están las autoridades que fueron implementadas por parte de Dios. Y vamos a ver, hermanos, acompáñenme a Juan capítulo 18, para que entendamos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo de que si una persona te da una bofetada en la mejilla derecha, que ponga a la izquierda, que no estaba hablando de una manera literal. Vayamos a Juan capítulo 18 y veamos el versículo 22. Juan capítulo 18. Vemos que Jesús es presentado ante el sumo sacerdote. Jesús habla ciertas cosas a los cuales a los oídos de ellos no fue muy agradable. Y dice el versículo 22 de Juan capítulo 18, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí, ¿qué fue lo que hizo? Le dio una bofeteada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Jesucristo le puso la otra mejilla? Claro que no. Pues al Jesucristo poner la otra mejilla estaría ayudando a que este alguacil continuara pecando. El alguacil rompió el sexto mandamiento el momento que le dio la bofetada al maestro de maestros. Nuestro Señor Jesucristo no podía poner la otra mejilla porque al hacerlo lo estaría ayudando a que continuara pecando. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo entonces en Mateo capítulo 5? No tomemos venganza por nuestras propias manos. Hay autoridades establecidas. Y si las autoridades establecidas no llevan a cabo su función, está el juez de jueces. Y la venganza le pertenece a él, hermanos. Lo que Cristo está atacando es la venganza propia. Porque cuando nosotros llevamos a cabo la venganza por nuestras propias manos, recordemos que el problema no son nuestros miembros del cuerpo. Si yo me defiendo a bofetadas con otra persona, el problema no está en mi mano. Si yo me defiendo a patadas con otra persona, el problema no está en el pie. El problema está adentro, hermanos. Y eso es lo que Cristo está atacando. Y nos damos cuenta, hermanos, que esta enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo está en perfecto acuerdo, hermanos, con todas las que hemos aprendido hasta el día de hoy. Lo que Cristo está atacando es la maldad interior. Es aquello que se revela en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, cuando una persona comete alguna afrenta en contra de nosotros. ¿De qué manera nosotros vamos a responder? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿De qué manera vas a responder, hermano, hermana, cuando una persona levante alguna maldición en contra de ti? Cuando una persona te llame fatuo o estúpido, como dice la palabra original. ¿De qué manera vamos a responder? ¿Le vamos a responder con una afrenta peor todavía, llevando la venganza por nuestras propias manos? ¿O vamos a permitir que el juez de jueces se encargue? Pues la venganza es de él. Eso es lo que deberíamos de hacer y ese es el corazón, hermanos, de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo está presentando. Pero ahí no termina, porque después de nuestro Señor Jesucristo presentar este ejemplo, hermanos, para empezar es importante entender que dentro del contexto histórico que vemos, hermanos, el recibir una bofetada en la mejilla derecha era algo que causaba una extrema humillación. Cuando una persona era bofetada, hermanos, era más la humillación que el golpe que recibió. Y lo que Jesús está atacando aquí, una vez más, es lo interior. Que no te preocupe tanto tu reputación, que no te preocupe tanto lo que los otros van a hacer. Preocúpate por hacer el trabajo de Cristo. Es lo que Cristo nos está enseñando, hermanos. Y después de ese ejemplo, vemos que nuestro Señor Jesucristo usa otros 3 ejemplos. Mateo capítulo 5, versículo 40, y vamos a ver cómo el corazón de cada uno de estos ejemplos sigue siendo el mismo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Significa que si un malhechor entra a mi casa y me quiere robar el refrigerador, le voy a ayudar a que se lleve la estufa? Claro que no. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo? Para empezar, hermanos, la túnica y la capa eran las 2 prendas que casi todo judío siempre traía puesta.
La túnica era una camisa larga que llegaba aproximadamente a las rodillas, y la capa, hermanos, era un vestido por encima de la túnica, lo cual ayudaba y servía también como cobija. Por esta razón, hermanos, era en contra de la ley que a un judío se le quitara su capa. A un judío se le podía embargar su túnica, pero no la capa, porque si le quitaban la capa, lo iban a dejar completamente descubierto para que esa persona pasara frío. Y la capa, hermanos, no se les podía quitar. Le podían quitar la túnica, pero no le podían quitar la capa. Y la sencilla instrucción, hermanos, que Cristo nos está enseñando en este ejemplo: soporta cualquier injuria que puedas sufrir por amor a la paz, encomendando tus preocupaciones al cuidado del Señor. No vamos a ayudar, hermanos, a que las personas cometan más mal, pero sí vamos a aprender a dejar que Cristo obre su justicia en todo lo que nosotros sufrimos. Porque déjeme decirle, hermano, hermana, que si Cristo dejó esta información aquí presente, es porque ya hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo lo da por seguro, hermanos, que vamos a sufrir estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo no dijo, posiblemente van a pasar estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La próxima vez que una persona haga algo en contra de nosotros, hermanos, recordemos estas palabras. Versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Cuando una nación, hermanos, tomaba a otra, la nación que dominaba tenía la capacidad de llevar a cabo esto de una manera legal. Si entendemos la historia, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a tierra, el imperio romano estaba por encima de los judíos. El imperio romano los gobernaba. Los romanos, hermanos, los soldados romanos tenían la capacidad de una manera legal de mandar a alguien que llevara su carga por una milla. La ley lo permitía solamente una milla. Pero cualquier soldado romano podía tomar a cualquier judío que se le atravesara por enfrente y forzarlo a que llevara su carga por una milla. Esto no era opcional. Si tú eras una persona judía y un romano se acercaba diciéndote, llévame esta carga por una milla, no era opcional. No es como, no, gracias, no tengo ganas, para la próxima. No, lo tenías que hacer porque lo tenías que hacer. Esa era la ley. Incluso nos damos cuenta, hermanos, cuando dice la palabra de Dios que estaba Simón ahí y nuestro Señor Jesucristo va pasando cargando su propia cruz. ¿Y qué fue lo que dijeron? Le dijeron, Simón, si tienes chance, ¿puedes ayudarle con la cruz? No. Le dijeron, hey, agárralo y ayuda a cargar su cruz. No le dieron opción a Simón. Simón no tenía opción. ¿Por qué? Porque los romanos tenían esa capacidad. ¿De qué manera nosotros podemos traer esa enseñanza al tiempo presente, hermanos? Estamos en este mundo está bajo el maligno, y en ciertas ocasiones, hermanos, nos vamos a encontrar con leyes que no necesariamente quebrantan la ley de Dios, pero que son leyes que no son de nuestro gusto. Y lo que Cristo nos está enseñando, hermanos, sométanse a la ley. Esa ley, hermanos, se puede decir de que era una ley injusta. No había justicia en esa ley, pues una persona puede decir, ¿cómo es posible que un judío es forzado a llevar la carga de otra persona por una milla? Pero esa era la ley. Y nosotros, hermanos, nos encontramos con muchas leyes en esta nación de las cuales no estamos de acuerdo. Siempre y cuando esa ley o leyes no vayan en contra de la ley suprema de Dios, nosotros nos debemos de someter. No hay opción, hermanos. Si la ley quebranta la ley de Dios, entonces sí la podemos descartar. Porque la ley suprema es la ley de Dios y esa es a la que nos sometemos. Pero si hay leyes, hermanos, en esta nación que no quebrantan la ley de Dios, nosotros no tenemos opción sino que someternos. Yo no sé cuánto de los que están presentes les dé mucho gusto cuando hacen sus impuestos. A nadie nos gusta, hermanos. Son leyes que hasta cierto punto son injustas. Es un desperdicio lo que hacen con nuestro dinero, hermanos. Y a ellos no les importa porque ellos no pierden absolutamente nada. Pero tenemos la opción de pagar impuestos. Hermano, hermana, si tú eres el tipo de persona que buscas la manera de evitar impuestos, hermanos, no solamente estás llevando a cabo un rompimiento de la ley local, sino que te estás haciendo en contra de la ley suprema. Eso debería de ser cosa del pasado. Pon ahí que tienes 5 primos y 3 abuelitas en México y ya te van a ayudar. Hermano, hermana, si tú eres ese tipo de persona, eso debió quedar en el pasado. Debemos de hacer todo derecho, hermanos, conforme a las leyes. Si la ley no quebranta la ley de Dios, por mucho que no nos guste, debemos cumplirla.
Y no solamente cumplir, hermanos, sino cumplirla con buena gana. No vamos a brincar, híjole, qué bueno, ya pagué impuestos. Pero no nos vamos a quejar, hermanos, delante de Dios. Estamos en este mundo, hermanos, y téngalo por seguro que en este mundo vamos a sufrir muchas cosas. Eso se puede decir que debe ser visto como algo mínimo. Pero si una persona, dice la palabra de Dios, te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Que no sea causa de que en tu corazón se albergue un rencor y odio porque te obligó a hacer eso. Hermano, nosotros no deberíamos de odiar, no deberíamos de guardar rencor a los gobiernos por las leyes corruptas que muchas veces implementan. Debemos de vernos a nosotros mismos, hermanos, como lo que somos. Somos peregrinos, hermanos. Y como somos peregrinos, no deberíamos de estar muy cómodos en este mundo. De hecho, qué bueno, hermanos, que no estamos cómodos, porque eso nos ayuda a nosotros. Eso nos va a ayudar. De hecho, qué bueno, hermanos, que no estamos cómodos, porque eso nos ayuda a nosotros. Eso nos va a ayudar, hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 32, vemos aquel ejemplo. Cuando obligaron a este hombre de Cirene, dice la palabra de Dios, versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. No le pidieron permiso, Simón, si tienes tiempo, si cabe en tu calendario, llévate esta cruz. Le obligaron porque era parte de la ley. Y lo que Cristo está diciendo, si te obligan a llevar 1 milla, ve con ellos 2. Que no sea causa de tu rencor y odio al punto que quieras tomar venganza por tus propias manos. Si queremos hacer un cambio, hermanos, presentemos eso en petición delante de Dios. Eso sí es algo que no solamente podemos, pero debemos de hacer, hermanos. La responsabilidad de la iglesia, hermanos, es de orar por nuestros gobiernos. Orar, hermanos, para que Dios ponga a personas temerosas de Dios. Aunque como dijo Martín Lutero en una ocasión, las naciones tienen los gobiernos que merecen. Y es muy cierto, hermanos, posiblemente Dios está mostrando incluso su ira sobre esta nación a través de los propios gobiernos, hermanos. No sería la primera vez que lo hace. Si esta nación le ha dado la espalda a Dios y vemos cómo cada día se aparta más y más de Dios, hermanos. La ira de Dios está sobre ellos, hermanos. Y la ira de Dios está sobre cualquier otra persona que lleva dicho comportamiento. No es nuestro trabajo el vengarnos o querer llevar justicia por nuestras propias manos, sino orar por ellos. Y si puedes votar, vota. Pero no llevar venganza por nuestras propias manos, hermanos, porque el juez de jueces dijo, mía es la venganza es de nuestro Dios. Pero vemos el otro ejemplo, versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermano, hermana, tampoco quiere decir esto que si tú le debes dinero a un hermano no le vas a pagar. Claro que no. Tampoco quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de darle dinero a cualquier persona que nos pide. Eso no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero lo que sí vemos, hermanos, cuando nosotros comenzamos a escudriñar estos escritos por parte de nuestro Señor Jesucristo, es que en el ejemplo del versículo 42, hermanos, nos estamos encontrando con 2 principios que deben de estar presentes en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El primero, la generosidad. Hay gente, hermanos, que para nada son generosos. Hay gente que tiene todo su dinero guardando en el colchón, ni siquiera pueden sacar a su familia a comer por los codos que son, y muestra que lo único que hay en su corazón es la avaricia. La iglesia de Cristo, hermanos, debe ser una iglesia generosa. ¿Cuándo podemos? Debemos de ser generosos. Efesios capítulo 4, versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando tu hermano o hermana te encuentras a una persona que padece necesidad, ¿lo ayudas? O simplemente decimos, pues Dios te bendiga. Como hay un canto que dice, le dices Dios te bendiga, pero no sacas ni un peso para llenarle la barriga. Esa es una fe muerta, hermanos. Si nosotros tenemos la capacidad de bendecir a alguien que está pasando necesidad, debemos de dar, hermanos. La iglesia de Cristo es una iglesia generosa. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. ¿Cuál es el principio del ejemplo en el versículo 42? Debemos de ser generosos, hermanos. El segundo principio, hermanos, es de que la iglesia de Cristo no debe tener absolutamente ningún afán por las cosas de este mundo. Hay gente que está más preocupada por sus pertenencias en este mundo que por lo que tenga reservado en el reino de los cielos. Hermano, hermana, si tú eres ese tipo de persona, déjame decirte que tus prioridades están equivocadas y posiblemente no conozcas a Dios. El que conoce a Dios, hermanos, lo que ya quieres es estar, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Es abandonar todo lo que este mundo nos puede ofrecer, hermanos, que sabemos que es completamente temporal. En el mismo Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo nos enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Pues ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la cuenta bancaria, allí está nuestro corazón. Y el momento que toquen a tu Dios, vas a lamentar, como mucha gente lo hizo cuando se vino el colapso económico en esta nación. Le tocaron a su Dios el dinero y la gente se volvió loca. Posiblemente, no soy economista, pero posiblemente estemos muy cerca de algo similar. ¿En quién tenemos nuestra confianza? ¿En los gobiernos, en el sistema, en la política o en Cristo? Porque si estamos en Cristo, hermanos, pongámonos el cinturón, porque el viaje se va a poner interesante. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Entonces, hermanos, uno puede hacerse la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver esto con lo que Cristo está enseñando en el corazón de Mateo capítulo 5 en relación a la venganza? Lo que Cristo está enseñando, hermanos, de una manera general en cada uno de estos ejemplos es la importancia de negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Y cuando eso acontezca, hermanos, tengamos en claro de que la venganza le pertenece a Dios. No queramos tomar la venganza por nuestras propias manos, hermanos. Oh, pero es que, hermano, tú no sabes lo que me hizo. No me importa. Yo sí sé lo que he hecho en contra de Dios y Dios me ha perdonado. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, y pensamos que lo que esa persona cometió hacia nosotros no merece el perdón, tenlo por seguro que tu perdón, mi perdón, está siendo estorbado para con Dios. La palabra de Dios claramente nos enseña que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. Si tu hermano o hermana has estado planeando la venganza por algunos meses o años porque no has perdonado, ponte a cuentas con Dios, porque tú a los ojos de Dios no estás recibiendo el perdón por parte de Dios. Nosotros nadie somos, hermanos, para tomar justicia por nuestras propias manos. Nadie somos para tomar venganza. La venganza le pertenece al rey de esta tierra. Y téngalo por seguro que cuando el rey tome la venganza, hermanos, va a ser una venganza justa. Primera de Pedro 2:21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó el ejemplo, hermanos. Cristo nos dejó el camino ya trazado de la manera en que nosotros debemos vivir. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si Él hubiera querido, el momento que aquellas personas lo arrestaron, que fue lo que hizo Pedro, sacó inmediatamente la espada. Él quiso tomar venganza por sus propias manos, le cortó la oreja a aquel soldado. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Pedro, tranquilo, si yo quisiera, le digo a mi Padre que mande una legión de ángeles y los aniquile a todos. Nuestro Señor Jesucristo tenía la capacidad para hacer eso, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle, hermano, hermana, que sufrió mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar y podemos experimentar en esta tierra. Si queremos pensar en el verdadero sufrimiento, pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, estando en aquella cruz, después que lo coronaron con aquella corona de espina, después de que le arrancaron la barba, después de que lo latigaron, después de que lo maltrataron, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros a la primera afrenta inmediatamente queremos tomar venganza por nuestras propias manos. La venganza es de Dios, hermanos. No tomemos un papel que no nos corresponde. Lo que estamos diciendo cuando nosotros hacemos eso: Dios, hazte un lado, porque como esta déjamela a mí. Yo voy a hacer esta. Eso es lo que estamos haciendo delante de Dios, hermanos. La venganza es de Dios, hermanos. No nos metamos en lo que no nos incumbe.
La venganza es de Dios. Cuando una persona haga algo en contra de nosotros, hermanos, dejémoslo en las manos de Dios. Dios es juez justo. Dios tiene cuidado de su iglesia, Dios tiene cuidado de su pueblo. Y nosotros debemos de aprender, de descansar en que nuestro Dios es justo y que nuestro Dios va a llevar a cabo su justicia al tiempo adecuado. Recordemos una de las bienaventuranzas de las cuales ya aprendimos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos pacificadores, hermanos, son aquellas personas que tratan de llevársela en paz lo más posible. Una vez más, no significa de que si una persona nos da una cachetada le vamos a poner el otro lado, para nada. No significa de que si una persona entra a hurtar nuestra casa en la noche le vamos a ayudar a que se lleve lo demás. Claro que no, para eso están las autoridades. Nosotros tenemos una responsabilidad, si es necesario, de defender a nuestra familia. Que fue lo que pasó en la iglesia en Texas hace algunos meses, que entró una persona loca, usado por el mismo demonio, y mató a algunas personas. Ahí hubo personas que tenían la responsabilidad de defender ese lugar, y lo hicieron. Ellos lo hicieron. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a no mezclar las cosas. Nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, hermanos, que este trato del cual Él está hablando se debe de aplicar a las naciones, porque las naciones tienen un propósito específico del cual ya aprendimos hoy: castigar a los malhechores para que el resto del pueblo tenga temor. Ese es el propósito de los gobiernos. El propósito de la iglesia es llevar a cabo la obra de Cristo. Nosotros no vamos a aplicar la justicia, esa la aplican los gobiernos, y cuando los gobiernos no hacen su trabajo, lo va a aplicar Dios. En el caso de la iglesia, hermanos, cualquier conflicto que salga dentro de esta iglesia o cualquier otra iglesia, el consejo de la palabra de Dios es: arréglense ustedes dos. Si no lo pueden hacer, llamen a 2 o 3 testigos. Si no hace caso, llamen al liderazgo de la iglesia, y si no hace caso a esa persona, entonces sí, tómenlo por un mundano, por una persona que no conoce de Cristo. Ese es el orden de Dios. Pero nosotros lo que debemos de cuidar, hermanos, es de almacenar aquel sentir de querer tomar venganza por nuestras propias manos. Cuando ese sentir venga a nosotros, hermanos, contraataquemos ese mal sentimiento con la misma palabra de Dios. Hay una cosa, hermanos, y con esto voy a terminar. Hay una cosa, hermanos, que debe de marcar la diferencia entre la iglesia de Cristo y el mundo. Hay cosas que tenemos en común, pero hay cosas que hay completamente diferentes. Por ejemplo, ¿qué tenemos en común? Tenemos en común, hermanos, de que tanto como la gente de allá afuera, como cada uno de nosotros, experimentamos aquellos sentires de tomar venganza por nuestras propias manos cuando nos airamos. Cada uno lo experimentamos, hermanos, y eso lo vamos a continuar experimentando hasta que abandonemos este cuerpo de muerte. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, hermanos, vamos a tener que luchar con él. Esa es la cosa que tenemos en común, que ambos, tanto el perdido como el salvo, experimenta esos arranques de vez en cuando, pero la diferencia es qué vamos a hacer. El perdido permite que esa emoción, ese odio, ese sentir de venganza se cumpla lo más rápido posible. Pero el que es parte de este reino reconoce que su voluntad ya es cosa secundaria, que la voluntad que importa primordial es la de Dios. Pero lo más importante de todo, hermanos, Gálatas capítulo 5 versículo 24, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando ese sentir venga a nosotros, hermanos, tocando la puerta de nuestro corazón: véngate de esta manera, véngate lo más rápido posible. Recordemos, hermanos, que nosotros ya hemos crucificado esas pasiones, hermanos, y ya quedaron atrás. Las vamos a experimentar en el momento, pero no vamos a permitir que tomen control de nuestra vida, pues ya quedaron crucificadas. Y como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenlo por seguro, hermano, hermana, que cualquier persona que haya hecho algo en contra de ti, en contra de tu familia, sea lo que sea, Dios todo lo ve, hermanos. Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha. Y no hay cosa, hermanos, de la cual los habitantes de esta tierra no le vayan a dar cuenta a Dios. Hay un libro, hermanos, que está registrando todas las obras de todas esas personas. Y Dios, en su dado tiempo, va a aplicar su justicia.
ya sea en esta tierra o en la vida venidera. Pero téngalo por seguro, hermano, hermana, de que nuestro Cristo, nuestro Dios, es justo y Dios va a aplicar su justicia. Pero nosotros, lo que nos corresponde, hermanos, cuando vengan esos sentires de que nosotros queremos tomar justicia por nuestras propias manos, vengarnos inmediatamente, hacer lo que es indebido, recordemos, hermanos, que esas pasiones que sentimos en esos momentos ya quedaron crucificadas, hermanos. Con Cristo estoy crucificado, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no solamente eso, sino que lo tenemos que llevar un paso más allá. No solamente pagar bien por bien, sino también aquellas personas, hermanos, que hacen mal. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Les voy a invitar que nos pongamos de pie y que demos lectura al versículo 27, hermanos, pues también como iglesia, como representantes de Cristo, tenemos que considerar, hermanos, de que nosotros somos representantes de Él y que en ciertas ocasiones vamos a tener que representarlo, hermanos, de cierta manera, como nos muestra Proverbios capítulo 3, versículo 27. Como dice la palabra de Dios: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de hacerlo, cuando nosotros tenemos la capacidad de llevar a cabo aquella buena dádiva, hermanos, hagámoslo. Para eso estamos en la tierra, para llevar a cabo lo que la palabra de Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y tengamos en mente, hermanos, que no somos lo primero en hacerlos, pues el maestro de maestros, el juez de jueces, el señor de señores, dejó sus pisadas marcadas, hermanos, para que nosotros las sigamos. No estamos tomando un nuevo camino, sino que estamos siguiendo lo que nuestro Señor Jesucristo ya trazó para cada uno de nosotros. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Hemos aprendido, Señor, de que tú aborreces, Señor, aquel sentir, Señor, de tomar venganza por cada uno de nosotros. Tú nos dijiste, Señor, claramente de que en este mundo tendríamos aflicción. Tú decías, Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados y perseguidos. Es algo, Señor, que tú dejabas en claro que tu iglesia va a experimentar en esta tierra. Pero tú nos enseñas en esta mañana, Señor, que cuando eso acontezca, nosotros no debemos de cometer el grave error de querer tomar venganza por nuestras propias manos. Pues tú, Señor, siendo el juez de jueces, dijiste: mía es la venganza, yo daré el pago. Yo te pido, Señor, que nos perdones en esta mañana, Señor. Si en algún dado momento nosotros hemos querido tomar ese papel que solamente a ti te pertenece, Señor, yo te pido que nos perdones, Señor, si nosotros hemos querido vengarnos, Señor, por lo que la gente muchas veces hace en contra de nosotros. Perdónanos, Señor, pues al hacerlo, Señor, ya sea con conocimiento o falta de conocimiento, hemos tomado, Señor, un papel que solamente a ti te pertenece. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener esta palabra bien grabada en nuestro corazón, Señor, de que los que te pertenecen, Señor, han crucificado su carne, sus pasiones, para que en aquellos momentos, Señor, cuando viene aquel sentir, Señor, cuando la gente nos hace algún mal, de querer tomar venganza, Señor, de que nosotros tengamos el dominio propio, Señor, la capacidad de no pagarles mal por mal, Señor, sino pagarles bien por mal, como tu palabra nos enseña, Señor. Tú, siendo el maestro de maestros, Señor, lo hiciste, Señor, cuando aquellas personas te golpearon, te vituperaron, te escupieron, Señor. Tú podías inmediatamente darle su pago, pero tú decías, Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pon en tu iglesia, Señor, ese mismo sentir, de tal manera, Señor, que te representamos de una manera fiel, Señor. Pues sabemos, Señor, que estamos en este mundo, pero este mundo está bajo el maligno, Señor. Líbranos, Señor, de un mal comportamiento, Señor. Líbranos, Señor, de ser influenciados, Señor, por lo que nos rodea, por las leyes, por la sociedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en aquella voluntad que tú de antemano ya trazaste en tu escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir y caminar rectamente en ella. Gracias te doy por tu iglesia, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo haciendo, Señor, el efecto a través de tu palabra por el cual fue enviada, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, y te pido, Señor, que seas tú preparándonos cada día más, como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Si es necesario, Señor, incomodándonos en este mundo, Señor,
No permita, Señor, que tu iglesia se ponga muy cómoda en este mundo, Señor. Incomoda a tu iglesia, Señor. Despierta a tu iglesia que está dormida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes, Señor, a lo que tu palabra nos ha enseñado. Hacer lo que debemos, Señor, para que en aquel glorioso día podamos escuchar aquellas bellas palabras. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa y que sea tu palabra, Señor, haciendo el efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Nos vemos el miércoles si Dios lo permite.